La Iglesia Cristiana Jesús el Cordero presenta El devocional con el pastor Hernán de la Osa. Nutriéndonos cada mañana con la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Bienvenidos. Bienvenidos al devocional. Mis estimados oyentes, estamos una vez más aquí en el día de hoy para conectarnos con el Señor, como siempre lo hacemos, orando y estudiando la palabra. Son dos cosas importantes para crecer espiritualmente, para sostenerse, para tener un equilibrio, para llegar a la meta que es la vida eterna. Voy a invitarlo a que ore conmigo. Recuerde que orar nunca está de más ni sobra. Vamos a pedir a nuestro Padre su cobertura. Ore conmigo. Padre, te adoramos. Señor, te bendecimos. Te damos gloria, honra y alabanza. Agradecidos estamos contigo por tu misericordia. En tus manos, Dios mío, nos colocamos en este nuevo día. La cobertura tuya sea con nosotros. Amén. Bien, hoy quiero estar con ustedes en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a estar allí en Gálatas capítulo 5. Y voy a leer para comenzar mi sermón, que tendrá 2 o 3 puntos, desde el versículo 22, Gálatas 5:22 y versículo 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a tener 3 puntos en el sermón, 2 o 3 puntos. Primer punto: el fruto del Espíritu Santo en un creyente es símbolo de una vida transformada. Es símbolo de una vida transformada. ¿Sí? Estos son 2 versículos muy importantes y es un tema muy profundo, el tema del fruto del Espíritu. La realidad de este tema es que cuando una persona posee en su vida el fruto del Espíritu Santo, que son estos 9 elementos, es muestra que esa persona tiene una vida que ha sido transformada por el poder de Dios. Esa es una realidad indiscutible. Tiene el fruto del Espíritu Santo. Eso nos enseña a nosotros que hay una transformación de Dios en esa persona. Y Pablo quería que la iglesia de Galacia entendiera ese tema. Lo que significaba el fruto del Espíritu Santo en la vida de ellos, en su vida espiritual. Que ellos entendieran que no era un capricho del apóstol Pablo. Así que nosotros podemos discernir si una vida de una persona ha sido transformada por Dios cuando esa persona refleja en su conducta diaria el fruto del Espíritu Santo. Cuando tiene el amor, cuando mantiene el gozo a pesar del sufrimiento, cuando vive en paz, cuando tiene mansedumbre, cuando tiene dominio propio, cuando es bondadoso. Podemos entonces concluir que la persona ha tenido realmente una transformación de Dios. Esa es la evidencia más clara, que la persona posea el fruto del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son importantes, pero los dones no reflejan que la vida ha sido transformada por Dios. Porque la iglesia de Corinto tenía todos los dones, sin embargo no vivían en el Espíritu. No mostraban frutos de una vida transformada por Dios.
Porque los corintios peleaban, vivían en divisiones, vivían en fornicación, vivían en adulterio y pare de contar. Pero lo que muestra que una vida está transformada es el fruto del Espíritu Santo. Segundo punto. Retrocedemos un poquito en el capítulo 5, versículo 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Punto número 2. Las obras de una vida que no ha sido transformada. Una persona cuya vida no ha sido transformada por Dios presenta como característica las obras de la carne. Vive en la carne, no en el espíritu. Eso muestra que no ha habido una transformación de Dios en esa vida. La persona todavía es chismosa, todavía tiene envidia, celo, pleito, todavía anda peleando. Y pare, porque esa lista es larguísima ahí donde yo he leído en el día de hoy. Pablo no quería que los gálatas siguieran viviendo en su vida antigua, es decir, practicando las obras de la carne. Quería mostrarle a los hermanos de Galacia que la vida en Cristo es una vida que es transformada por el poder del Espíritu Santo. Así que los de Galacia no podían seguir viviendo de esa manera. Tenían que cultivar el fruto del Espíritu Santo. Ellos sabían a lo que Pablo se estaba refiriendo. Eso implicaba sembrar para el Espíritu y no para la carne, para recoger una buena cosecha y no una mala cosecha. Así que esto es evidente y está claro aquí. Pablo no quería que ellos vivieran en esa vida antigua, que era vivir en la carne, que era practicar alguna de los elementos que están en esa lista. Así que si nosotros estamos en Cristo, nuestra vida debe mostrar una transformación. Y la evidencia es el fruto del Espíritu. Y último punto y termino. Versículo 25 del capítulo 5. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El propósito, tercer punto, el propósito de una vida en el Espíritu. Es propio lo que Pablo está diciendo aquí. Es propio que si el Espíritu Santo fue el que trabajó en nosotros antes de ser creyente, porque antes de ser creyente, el Espíritu Santo, cuando éramos inconversos, trabajó en nuestras vidas para traernos a los pies de Cristo. Él fue el que nos convenció de juicio, de justicia y de pecado. Él fue el Espíritu Santo el que efectuó en nosotros lo que se llama el nuevo nacimiento, que es una transformación por medio del Espíritu Santo. Entonces, fue el Espíritu Santo, según Efesios 1:13, quien nos selló, nos puso una marca que nosotros le pertenecemos a Dios. Entonces, es apenas lógico que el propósito de Él sea que nosotros andemos en el Espíritu, que nuestra vida sea guiada por Él, regida por Él, que Él nos dirija en todo, porque somos lo que somos cristianos, obviamente el sacrificio de Cristo, pero Él envió el Consolador a hacer su trabajo y le debemos mucho al Espíritu Santo. Entonces es propio que nosotros
Si vivimos por el Espíritu, andemos. Él fue el que nos dio vida, el Espíritu Santo. Entonces, debemos andar y vivir en el Espíritu. Es propio, es lógico además. Así que, mi estimado hermano, entiende esta palabra. La vida transformada por Dios tiene el fruto del Espíritu Santo. No vive de la antigua manera. Y anda y camina en el Espíritu, porque Él nos dio la vida espiritual. Si esta palabra te bendice, comenta, compártela y dale like. Padre, te adoramos. Amén. Que Dios te bendiga.